Hola, ¿qué tal todos? Gracias por estar aquí. El día de hoy hablaremos sobre la esclavitud y la explotación humana, fenómenos que han sido persistentes a lo largo de la historia de la humanidad, adaptándose y transformándose según las circunstancias sociales, económicas y políticas de cada época. Estas prácticas han afectado a millones de personas en diversas culturas y regiones, desde la prehistoria hasta la actualidad. En las primeras sociedades humanas, durante el Paleolítico y el Neolítico, la esclavitud surgió como un subproducto de las guerras entre grupos tribales. Los prisioneros de guerra eran obligados a trabajar por sus captores, desempeñando tareas físicas y domésticas. Con el desarrollo de las primeras civilizaciones, la esclavitud se formalizó aún más. Los esclavos eran utilizados en la agricultura y la construcción. Los esclavos, como hoy en día, eran capturados o adquiridos a través del comercio y podían ser vendidos como propiedad. Con el tiempo, la esclavitud se perfeccionó hasta llegar a ser un sistema económico e institucional que generaba importantes ganancias. Los esclavos de la isla de Cuba, por ejemplo, fueron de vital importancia para el Imperio Español. Durante este periodo, Cuba se convirtió en uno de los principales productores de azúcar, tabaco y otros productos agrícolas que eran muy codiciados en el mundo, lo que generó enormes beneficios económicos para la corona española. Aunque la lucha por la abolición de la esclavitud y otras formas de explotación han logrado importantes avances, a lo largo de la historia, la persistencia de estas prácticas hoy en día demuestra que la desigualdad, la pobreza, la injusticia y la discriminación siguen exponiendo al mexicano a merced de la explotación humana y los grupos criminales. La erradicación de la esclavitud requiere no solo esfuerzos en materia de leyes y políticas, sino también un cambio profundo en nuestra forma de pensar y de actuar. Necesitamos una nueva revolución. Nosotros como ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad y luchar activamente contra cualquier forma de explotación y de opresión. Es necesario de una vez por todas que hoy en nuestra época tomemos conciencia de la dignidad innata de cada ser humano y nos comprometamos hoy a protegerla y a promoverla en cada aspecto de la vida cotidiana. No basta con condenar la esclavitud desde la comodidad de nuestras casas, ni con la sola desaprobación de nuestras palabras en redes sociales. Debemos ser valientes y actuar con determinación. Cuando lo presenciemos, no debemos permitirlo, para que así desmantelar las estructuras que perpetúan la desigualdad. Ya no debemos permitir los abusos. Cada acción cuenta. El cambio comienza con nosotros y es nuestra responsabilidad dejar un mundo más justo, más equitativo para nuestros hijos y para las futuras generaciones, porque todos somos hijos de una misma tierra y hermanos de una misma patria. Alcemos nuestra voz con valentía, reafirmemos nuestro compromiso para erradicar la explotación y la esclavitud en todas sus formas, porque no es suficiente el trabajo de las instituciones gubernamentales. Debemos poner más de nuestra parte y trabajar por un futuro
donde la libertad y la igualdad sean una realidad para todos y todas. Durante la época prehispánica, las civilizaciones mesoamericanas practicaban la esclavitud, principalmente como resultado de conflictos bélicos, pero también había personas castigadas en calidad de esclavos por cometer delitos, y también individuos que se ofrecían como tributo de esclavos para pagar deudas. Si bien la esclavitud prehispánica no era generalizada, sí existía como parte de una estructura social jerarquizada, lo que significa que unos se consideraban mejor que otros. Aunque la esclavitud no era hereditaria, pues los hijos de los esclavos nacían libres, y los que ya eran esclavos tenían la posibilidad de comprar su libertad si acumulaban los recursos necesarios. En algunas culturas como la mexica, los niños sí podían ser vendidos como esclavos por sus padres en situaciones de necesidad económica. Ya no podemos seguir permitiéndolo. En el mundo moderno ya no podemos seguir entregando voluntariamente a nuestros hijos y hermanos para que sean explotados y esclavizados. El rol de los esclavos en el mundo prehispánico, o los tlacotin, como le llamaban, en este periodo los esclavos eran utilizados en labores agrícolas, en el servicio doméstico y particularmente en rituales religiosos. Los esclavos destinados a estas ceremonias religiosas eran generalmente capturados en batalla y luego fueron considerados ofrendas valiosas para mantener el funcionamiento del mundo, según la cosmovisión mesoamericana. A estas alturas, no podemos seguir normalizando este tipo de actos aberrantes, y este es un llamado de atención para quienes se burlen de mí, argumentando que un mundo sin explotación, esclavismo y trabajo servil no es posible, pues cuando las culturas prehispánicas ya no pudieron continuar con sus sacrificios rituales, el mundo no se terminó. Estaban equivocados, así como hoy muchos están equivocados, pues México sin esclavismo es posible, y todos los que se unan a este movimiento se los vamos a demostrar. Finalmente, aunque la explotación del esclavo no era esencial para mantener los sistemas económicos, las sociedades prehispánicas dependían de otras formas de explotación y apropiación del trabajo ajeno, como los campesinos que pagaban tributos exigidos. También el trabajo forzado era parte del tributo que las provincias y los pueblos conquistados debían pagar en forma de bienes, servicios o mano de obra. Ya para finalizar este periodo, es importante decir que las formas de explotación laboral y el esclavismo prehispánico estaban profundamente entrelazadas con los sistemas religiosos y políticos de su tiempo, lo que las hace diferentes en comparación con otros periodos históricos. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se instauró un sistema colonial que intensificó y diversificó las prácticas explotadoras y esclavistas indígenas. El sistema colonial implementó a su vez diversas formas de explotación que incluyeron la esclavitud formal de africanos y la servidumbre forzada de indígenas. La colonización trajo consigo la explotación de los pueblos indígenas,
a través de sistemas como la encomienda y el repartimento, donde los nativos eran obligados a trabajar en condiciones extremas en minas y plantaciones. Los indígenas eran sometidos a largas jornadas de trabajo, condiciones de vida insalubres y tratos inhumanos. Muchos de ellos perdieron la vida debido a enfermedades y malnutrición, pero también a exceso de trabajo. Además que la violencia era común, ya que los indígenas se resistían a trabajar y eran castigados severamente. Bartolomé de las Casas fue un fraile dominicano español, teólogo, filósofo y obispo, conocido principalmente por su defensa de los derechos de los indígenas americanos durante la colonización española. Bartolomé fue testigo de las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas por los colonizadores españoles. Inicialmente, él mismo fue encomendero y participó en la explotación de los indígenas, pero sus remordimientos de conciencia lo llevaron a cambiar de opinión. En 1515 renunció a su encomienda y comenzó a abogar por los derechos de los nativos. Para el año de 1542, sus valiosos esfuerzos de Bartolomé llevaron a la promulgación de las leyes de 1542 por Carlos V. Estas leyes, que buscaban proteger a los indígenas de la explotación y el maltrato, prohibieron la esclavitud de los indígenas y buscaron también restringir la perpetuación del sistema de encomiendas, estableciendo nuevas normas para su trato y protección. Sin embargo, la implementación de estas leyes fue limitada y desigual debido a una combinación de factores políticos, sociales, económicos y geográficos. Los encomenderos, que habían acumulado poder político y económico, se opusieron abiertamente a estas leyes. Para ellos, la abolición de la esclavitud indígena y la limitación de las encomiendas amenazaba sus intereses económicos, ya que dependían de la explotación laboral de los indígenas para sostener sus plantaciones, minas y otras actividades productivas. En el aspecto geográfico, la extensión del territorio colonial y la lejanía respecto a la península española dificultaron las comunicaciones y la supervisión efectiva por parte de las autoridades reales. En regiones remotas, los funcionarios locales actuaban con demasiada independencia, frecuentemente ignoraban las órdenes de la corona, permitiendo que las prácticas esclavistas de la explotación continuaran. No podemos seguir esperando que las leyes garanticen nuestra soberanía y libertad. Nosotros, desde nuestra trinchera individual, debemos propiciar un cambio, así como lo hizo Bartolomé en su tiempo, tomar acción transformadora. Y este es un segundo llamado de atención para quienes explotan y secuestran, pero también para quienes lo permiten. En el aspecto legal, los encomendados y las autoridades locales, de manera intencional, malinterpretaban estas leyes emitidas por la corona, que abolían la esclavitud, permitiendo aún en muchos lugares la continuación del sistema de repartimiento y otras formas de trabajo forzado, que en la práctica era casi indistinguibles de la esclavitud. Estas ambigüedades legales fueron aprovechadas por los colonos españoles para justificar la explotación continua de los indígenas
bajo distintos nombres. En muchas regiones, los funcionarios encargados de la aplicación de las leyes de 1542 estaban vinculados económica y políticamente con los encomenderos, lo que comprometía su voluntad de actuar. Además, que la mentalidad predominante de la época, y sin temor a equivocarme, mentalidad que aún se conserva en muchos lugares, solo que ahora implementada por los mismos mexicanos, esta mentalidad consideraba a los indígenas como seres inferiores, lo que justificaba su explotación para muchos colonos. Este racismo dificultó la aceptación de las leyes que otorgaban mayores derechos a los indígenas. Y este es el tercer llamado de atención. Debemos de dejar de ser corruptos. Debemos de dejar de creernos más que los demás. Las leyes nuevas de 1542 fueron leyes que marcaron un punto de partida en la defensa de los derechos indígenas, pero dejaron fuera a la población esclava negra, pues aún entre los siglos XVI y XIX se estima que alrededor de más de 12 millones de africanos fueron forzados a abandonar sus tierras y trasladados a América para realizar trabajos forzados. Y para que ustedes se den una idea de esto, les voy a relatar la vida de Gaspar Yenga, conocido como el primer libertador de América, que fue un esclavo africano traído a la Nueva España en el siglo XVI. Su historia refleja las terribles condiciones de explotación que sufrían los esclavos durante el periodo colonial, así como la resistencia de los seres humanos frente a la opresión. Gaspar Yenga nació en África y fue capturado y vendido como esclavo, siendo llevado a las plantaciones de Veracruz, donde el cultivo de caña de azúcar exigía largas jornadas de trabajo, bajo un calor intenso y una vigilancia brutal. Los esclavos eran tratados como propiedad, no como seres humanos, privados de la libertad y sometidos a castigos físicos extremos para asegurar su obediencia. Gaspar, cansado de la explotación y la opresión, lideró una rebelión en el año de 1570, junto con un grupo de esclavos fugados. Huyó a las montañas cercanas de Veracruz y estableció un palenque, que era una comunidad autónoma de esclavos libres, conocida como San Lorenzo de los Negros. Desde este refugio, los cimarrones, porque así se les llamaba, resistieron los intentos de las autoridades coloniales de capturarlos, recurriendo a tácticas de guerrilla para proteger su libertad. Además, atacaban caravanas de mercancías como una forma de sobrevivir y desafiar el sistema colonial. En el año de 1609, las autoridades españolas decidieron acabar con la comunidad de Yenga, enviando un contingente militar. Sin embargo, los cimarrones, liderados por Gaspar y su lugarteniente Francisco de la Matosa, resistieron valientemente durante meses. Ante la imposibilidad de derrotarlos, los españoles se vieron obligados a negociar. En el año de 1618 se firmó un acuerdo que reconocía la libertad de los habitantes del Palenque y establecía el pueblo libre de San Lorenzo de los Negros, conocido actualmente como Yanga.
en honor a su líder. Este hecho marcó uno de los primeros casos en el continente americano en que los esclavos lograron emanciparse y establecer una comunidad reconocida oficialmente. Las leyes nuevas de 1542 representaron un avance significativo en la legislación colonial, pero su implementación no incluyó a los seres humanos de raza negra, además que fue ampliamente limitada por la resistencia local, las estructuras económicas y los prejuicios raciales. En la práctica, estas leyes fueron ineficaces y evidencian incluso hasta hoy en día las contradicciones inherentes del sistema y también la dificultad de los gobiernos para implementar cambios significativos en contextos donde la sociedad no tiene compromiso individual con la justicia y la igualdad, en una sociedad pesimista e irrespetuosa con el bien común. Las diferencias entre la esclavitud colonial y la esclavitud prehispánica son que en la esclavitud prehispánica tenía un componente espiritual importante, mientras que la esclavitud colonial estaba principalmente orientada a la producción económica. En el mundo prehispánico, los esclavos podían cambiar su condición mediante el trabajo o actos específicos, mientras que la colonia, la esclavitud africana era hereditaria y perpetua. El movimiento independentista mexicano impulsó avances significativos hacia la abolición de la esclavitud. En el año de 1810, Miguel Hidalgo, líder insurgente, declaró la abolición de la esclavitud en Guadalajara, pero su impacto fue limitado en ese momento. Posteriormente también José María Morelos reafirmó esta intención en los Sentimientos de la Nación de 1813, obteniendo prácticamente el mismo resultado, limitado. La independencia en 1821 marcó un punto de inflexión legal, además que la Constitución de 1824 prohibió la esclavitud. Sin embargo, las leyes no siempre se implementaron uniformemente. Tal es el caso de Texas, que pertenecía a México. En este ejemplo podemos ver las tensiones asociadas con la esclavitud. Colonos estadounidenses que practicaban la esclavitud provocaron conflictos legales y políticos que culminaron en la separación de Texas en el año de 1835 y la posterior invasión norteamericana en el territorio mexicano, arrebatándonos la mitad de nuestro territorio. Y este es el cuarto llamado de atención. Mexicanos, defendamos nuestro territorio y soberanía. Trabajemos unidos para tomar nuestras propias decisiones y hacer valer nuestras leyes y proteger a nuestra nación de intereses externos. Ser una nación amistosa no significa ser una nación sumisa. La abolición total en materia legal llegó con la ley de 1829, firmada por Vicente Guerrero, aunque algunas regiones continuaron ignorándola hasta mediados del siglo XIX. Un ejemplo notable es la región de Veracruz, donde la explotación y el esclavismo persistieron.
Los terratenientes y comerciantes continuaron utilizando mano de obra esclava y a menudo bajo el pretexto de contratos de trabajo, que en realidad eran formas de servidumbre. Los esclavos eran obligados a trabajar en condiciones extremadamente duras, sin recibir una compensación justa ni tener derechos básicos. Esta situación se mantuvo hasta que a mediados del siglo XIX las autoridades comenzaron a tomar medidas más estrictas para hacer cumplir la abolición de la esclavitud y proteger los derechos de los afrodescendientes y otros grupos vulnerables. Este modelo de explotación basado en contratos de trabajo aún hoy sigue siendo ampliamente aplicado en México, especialmente por empresas nacionales y extranjeras. En el contexto histórico, la implementación del modelo neoliberal en México comenzó en la década de 1980, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Este modelo, impulsado por recomendaciones de instituciones extranjeras, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que eran instituciones ajenas a las problemáticas del país y ajenas a los niveles de pobreza. Estas reformas otorgaron a las empresas privadas un poder desproporcionado, que en muchos casos se traduce en prácticas laborales abusivas. Este modelo ha contribuido significativamente a la desigualdad económica. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, llamado Coneval, la pobreza en México ha permanecido elevada, afectando a más del 40% de la población en las últimas décadas, mientras que al mismo tiempo la riqueza se ha concentrado en manos de unos pocos. Según las estadísticas del año 2023, el 1% más rico de la población controla aún hoy en día más del 30% de la riqueza total del país. Y a continuación les voy a hablar de mejor manera cómo este modelo de explotación basado en contratos injustos de trabajo ha afectado a la sociedad en general. Y ustedes, mexicanos, no me van a dejar mentir. En el México actual, la mayoría de las empresas implementan modelos de explotación mediante contratos de trabajo, entre comillas, que aunque legales ante la ley, reflejan características explotadoras similares a las de 1829, y estas características son las siguientes. Los empleados son contratados por periodos breves, contratos temporales y a corto plazo, lo que genera inseguridad laboral. En realidad no sabes en qué momento te vas a quedar sin sustento, y la mayoría de los mexicanos viven al día. Estos contratos temporales y la excesiva rotación de personal no garantizan beneficios como seguro médico, vacaciones pagadas o jubilación. En algunos sectores, los trabajadores enfrentan jornadas laborales excesivas, sin la debida compensación por horas extra, que llevan al agotamiento y a problemas de salud a largo plazo en los mexicanos. La mayoría de las empresas pagan salarios muy bajos, que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, forzando a los empleados a tener que hacer múltiples empleos y a trabajar en condiciones inadecuadas para poder sobrevivir. Hay una falta de derechos laborales, pues en la mayoría de las empresas extranjeras, los contratos limitan los derechos de los trabajadores, impidiéndoles formar sindicatos o reclamar mejores condiciones laborales.
mientras que en otras empresas los sindicatos están vendidos a la complacencia de los empresarios y no defienden al trabajador, al contrario, lo chingan. También, aún hoy, gran cantidad de mexicanos trabajan en condiciones peligrosas o insalubres, sin el equipo de protección adecuado, ni las medidas de seguridad necesarias, así como la inmensa mayoría de albañiles y otros trabajadores independientes en nuestro país. La inmensa mayoría de las empresas pueden establecer de manera impune metas inalcanzables de productividad, exigen rendimiento constante bajo amenaza de despido, lo que genera enfermedades crónicas como el estrés, la ansiedad y el desgaste físico. Freelancers y trabajadores de la economía en casa, como son las maquilas y también el home office, así como los trabajadores de aplicaciones digitales, tienen un empleo que los deja sin protección laboral, sin seguro de desempleo y otras prestaciones que deberían de ser obligatorias. La realidad es que los empresarios en México están cometiendo viejos delitos, pero a la manera moderna. Y este es el quinto llamado de atención para las autoridades de este país. Un llamado para que dejen de estar complaciendo y apapachando tanto a los esclavistas de nuestra nación. Así como Gaspar, cansado de la explotación y la opresión, lideró una revolución en 1570, así nosotros podemos participar en una revolución ideológica no violenta para crear un mundo mejor, pues la transformación es posible. En el contexto contemporáneo, persisten formas de explotación laboral y sexual que se consideran esclavitud moderna. Según el Índice Global de Esclavitud del 2023, más de 8.500 personas en México viven en condiciones de esclavitud moderna. Los sectores más afectados incluyen trabajo forzoso en agricultura, minería, manufactura y servicios domésticos, trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos, trabajo infantil. Según la encuesta nacional de trabajo infantil del 2022, cerca de 2.2 millones de niños mexicanos realizan trabajos peligrosos o forzados. En el marco legal actual, como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas del 2012, se establecen medidas contra la esclavitud moderna, pero estas medidas enfrentan limitaciones en su aplicación debido a la corrupción, que es un mal persistente. De las víctimas de trata de personas en México, el 73% son mujeres y el 26% son menores de edad. Entre el año 2015 y 2023 se registraron más de 10,000 casos de trata de personas, aunque se estima que son mucho más, porque muchos no denuncian. Y en estados como Veracruz, Chiapas y Guerrero, aún se presentan índices de los más altos de explotación laboral. En nuestra sociedad moderna, la esclavitud y la explotación laboral persisten de manera alarmante. Como ciudadanos responsables, es imperativo que nos unamos para erradicar estas prácticas inhumanas y garantizar un futuro más justo y equitativo. A quienes permiten la explotación,
Reconozcamos que nuestra indiferencia y pasividad contribuyen a perpetuar la injusticia. Es crucial que tomemos conciencia de las condiciones laborales de quienes producen los bienes y servicios que consumimos. Exijamos transparencia y responsabilidad a las empresas. Apoyemos a aquellas que respetan los derechos laborales y promovamos las políticas que garanticen condiciones de trabajo dignas para todos. A quienes ejercen la explotación, recordemos que la dignidad humana no tiene precio. La búsqueda de beneficios económicos a corto plazo no puede justificarse a expensas del bienestar y el derecho de los trabajadores. Adoptar prácticas laborales justas no solo es un deber moral, sino también una inversión en el desarrollo sustentable y la estabilidad social que nos beneficia a todos. La justicia y la equidad en el trabajo deben ser la base de cualquier organización que aspire a la verdadera prosperidad. La esclavitud en México, aunque abolida oficialmente casi 2 siglos, persiste en formas adaptadas a las dinámicas contemporáneas. La continuidad de la explotación laboral y sexual resalta la necesidad de fortalecer políticas públicas, garantizar el cumplimiento de las leyes existentes y crear conciencia sobre la esclavitud moderna como un problema sistemático que requiere atención urgente. La esclavitud moderna en México es una problemática compleja que refleja profundas desigualdades estructurales y fallas en el sistema de justicia. Aunque existan leyes y programas destinados a combatirla, su impacto ha sido limitado debido a la corrupción, la impunidad y la falta de voluntad política, pero también social. Combatir este flagelo requiere un enfoque integral que combine prevención, protección a las víctimas y persecución efectiva de los responsables, acompañado de un compromiso firme para erradicar la pobreza, la desigualdad que alimentan estas formas de explotación. La erradicación de la esclavitud moderna requiere un esfuerzo colectivo. Cada acción cuenta, desde nuestras elecciones de consumo hasta nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos. Juntos podemos construir una sociedad donde la explotación no tenga lugar y donde cada individuo sea tratado con el respeto y la dignidad que merece. Gracias por acompañarme hasta aquí y por interesarte en este tema tan importante. Si encontraste valiosa esta información, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte a mi canal para no perderte más contenido como este. Te invito a compartirlo con tus amigos y familiares, porque juntos podemos marcar la diferencia. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!